Ya las veo. Entonces sugerías retroceder un poco. Ok, acá en cuanto a las alteraciones, entonces hablábamos Correcto, ¿Cómo? Ahí mismo, correcto. Ok, el aspecto, que era lo que estábamos acá en este caso explicando. Y bueno, el aspecto en cuanto a las heces, hablamos de que se podían describir de dos formas, homogéneas, tanto como heterogéneas. Y estas dos características van en pro de la constitución de la materia fecal, ¿ok? Heterogéneas son aquellas que guardan diversidad en cuanto a los componentes, ¿ok? Los elementos que las constituyen, y es lo esperado encontrar en el paciente. Es decir, sería un hallazgo óptimo. ¿Por qué? Porque hablan precisamente de un tránsito intestinal rápido. Por el contrario, unas heces homogéneas es aquellas que no guardan, digamos, un equilibrio en cuanto a sus elementos constituyentes y pues exhiben de por sí hallazgo característico de pacientes con un tránsito intestinal lento. ¿Ok? Por lo general, las heces homogéneas, la importancia que tienen, si se le quisiese dar una pequeña aproximación patológica, es que estas promueven al paciente con mayor frecuencia al estreñimiento. ¿Okay? Y se da mucho en los casos de los pacientes que tienen una dieta pobre en fibra, elementos vegetales, pacientes con un consumo deficiente de agua, que afecta directamente la composición de las heces y por lo tanto pues les va a otorgar estas características. Que ambas pudiesen ser habituales en un paciente, sí, va a variar de acuerdo a su alimentación. Así que en cuanto a aspecto, diríamos que este parámetro nos proporciona más información es en cuanto a la alimentación o al tipo de alimentación que pueda tener ese paciente. ¿Ok? Recomendaciones para una persona con heces homogéneas: aumentar el consumo de fibra, el consumo de agua o ingesta de agua diaria, añadir más elementos vegetales a su dieta para promover un tránsito intestinal rápido, es decir, a una conformación de heces más heterogéneas. Esa es la recomendación que se le pudiese dar a los pacientes en dependencia de los hallazgos que nosotros podamos detectar en él. Posteriormente pasamos al color y describíamos que es otro de los parámetros que nos proporcionan características, ¿ok? Y pudiese también poco variar de acuerdo a la alimentación del paciente. Se describía como valores referenciales fisiológicos una coloración marrón. Sin embargo, pueden haber variaciones en cuanto a la intensidad de esa coloración, es decir, un marrón claras o en este caso marrones oscuras. Y esa coloración característica se debe al pigmento llamado estercobilina, que es el resultado del proceso de digestión de la bilirrubina una vez es vertida por parte de los ductos biliares, en este caso a nivel hepático, hacia la porción intestinal. ¿Ok? Esto también va a ir en relación directa con el tipo de alimentación del paciente. Y yo citaba acá ejemplo, que era lo que quería destacar, que hay unas pequeñas excepciones acá, y es el ejemplo de los lactantes. Como los lactantes tienen un alto consumo de lácteos, eso dará cambios en cuanto a la coloración y es normal que las heces de esta población, de este grupo etario, se tornen más amarillentas. ¿Okay? Mientras que en el adulto, que tiene ya una dieta establecida a base de carnes, vegetales, carbohidratos, fibras, ¿ok? Van a tener, por supuesto, ese es más, o esto es lo que nosotros también es importante sepamos discernir y tomar en consideración, ¿ok? Es decir, en un lactante, si no se les reporta ese de color marrón, se les reporta como amarillentas, no vayan a pensar quizás allí en algún tipo de alteración, siempre y cuando, por supuesto, ustedes lo van a someter a prueba el resto de los resultados. Fíjense que acá se van a visualizar una serie de cambios en cuanto a la coloración, y estos cambios en la coloración son los que me pueden hablar a mí de procesos patológicos que son importantes nosotros también otorgarle un significado, porque es lo que nos da una estimación o por lo menos una sugerencia de qué pudiese
estar aconteciendo en el paciente. Así, cuando vemos cambios de coloración donde las heces se tornan negruzcas, negras, cuyo término semiológico es importante que ustedes sepan, se conoce como melena, ¿ok? Eso me habla a mí de posibles alteraciones, como principalmente sangre digerida, que es lo que ocurre en las hemorragias digestivas superiores. Pacientes con úlceras, por ejemplo, gástricas, que sucede muy a menudo y es una de las causas principales también de heces melénicas, es decir, de melena, de heces negruzcas. Es la explicación que yo puedo darles a ustedes. Hemorragias digestivas también. Traumatismos, en este caso también lesiones superiores. Por ejemplo, pacientes con lesiones bucales, ortodoncia, donde muchas veces hay presencia de sangre, ¿okay?, en la cavidad bucal y el paciente en este caso ingiere, va a pasar a porción gástrica y posteriormente a porción intestinal y eso va a dar cambios en la coloración de las heces. ¿Ok? Mayormente, por eso es que cuando hablamos de procesos hemorrágicos, siempre lo ubicamos a nivel superior. ¿Por qué? Porque esa coloración negruzca, como se debe precisamente al proceso de digestión de la sangre, a de suponer que el paciente en este caso, digirió. ¿Ok? Entonces, siempre que vean heces negruzcas o melena, piensen en hemorragias digestivas superiores. ¿Ok? Consumo de hierro. Ese elemento suele también producir cambios en la coloración de las heces y le otorga ese característico de color negro. Puede confundir con la ingestión de ciertos alimentos coloreados cuyo pigmento puede darle también cambios a la coloración de las heces, como en el caso de la remolacha, los elementos como la morcilla o colorantes. Por lo menos las personas que les atina con alto contenido de colorantes, helados, esas tortas que vienen o pasteles que muchas veces vienen con bastantes colorantes en cuanto a las crezas. Cualquier tipo de colorante, pigmento natural hallado en muchos de estos alimentos que pueden darme también una color negro a las heces. Ahora, cuando hallamos heces blanquecinas, esto recibe el nombre de acolia, es el término semiológico con el cual se denominan esas heces de una coloración blanquecina, pero también muchas veces descritas como grisácea. ¿Okay? Y muchas veces las asociamos a obstrucción de los conductos biliares o hepáticos. ¿Por qué? ¿O cuál es la correlación que ustedes pudiesen asociar a por qué las heces se tornan blanquecinas o grisáceas cuando hay procesos obstructivos a nivel biliar o hepático? Una Forma de lubina. precisamente acertada por recoger la vierte a nivel intestinal. ¿Quién es el órgano encargado de conjugarla y posteriormente vertirla al intestino? El hígado. Exactamente. El hígado. ¿Y qué estructuras o vías utiliza para vertir, en este caso, la bilirrubina al intestino? Si recordarán anatomía, saben que los ductos biliares tienen una conexión directa, ¿ok? Al igual que el páncreas a la primera porción del duodeno. Entonces, cuando hablamos de procesos obstructivos donde los ductos biliares o hepáticos se ven comprometidos, no va a haber forma de que la bilirrubina llegue a nivel intestinal. Por lo tanto, no hay nada que les otorgue la coloración característica a las heces. Por lo tanto, cuando ustedes vean heces blanquecinas o grisáceas, se los reporte así el coproanálisis, ustedes piensen inmediatamente, ¿ok?, en un proceso quizás obstructivo,
a nivel de los ductos biliares o hepáticos. Ahora, ya que han visto química sanguínea, ¿qué elemento les permitiría a ustedes de la química sanguínea, por ejemplo, confirmar algún tipo de alteración, por lo menos a nivel hepático de los ductos biliares? ¿Nadie? Yo creo que el aumento de la bilirrubina no conjugada sería un factor.